En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que nos has creado a tu imagen y semejanza. Y nos has llamado a ser parte de tu pueblo, el pueblo de tu Hijo Jesús, de la Iglesia. Dentro de la Iglesia has puesto como guías a pastores, los cuales conducen a este pueblo con su magisterio. Y una de las formas más importantes del magisterio es el documento que se llama encíclicas, que en griego significa para todo el mundo. Encíclique, ciclo, cíclico. Para todo el mundo. Es un documento con el cual el Papa, el Pastor Supremo de la Iglesia, se dirige a todo el mundo, empezando por los cristianos, para dar mensajes muy importantes. Este documento hace parte del magisterio de la Iglesia. El magisterio ordinario, se dice. El extraordinario es cuando se hace el concilio y el Papa declara un dogma. Esto es el magisterio ordinario. No tiene esa categoría de infalibilidad, pero de conducción ordinaria. Te damos gracias por este regalo que nos permite poder caminar hacia adelante con serenidad, con seguridad, que estamos siendo conducidos por tu Espíritu Santo que ilumina a nuestros pastores. Te damos gracias esta noche por este documento especial que nos habla de un tema tan bonito, porque es de fraternidad universal. Y además, nosotros que nos movemos en ambiente franciscano, es tomado de la inspiración de San Francisco de Asís. Acompáñanos, Virgen Santísima, en esta reflexión. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo estoy en un lugar apropiado, ¿sí? Entonces, vamos a abordar este documento que hace parte del magisterio ordinario importante de la Iglesia. Es la tercera encíclica del Papa Francisco. Las primeras dos las conocemos. Evangelii Gaudium, la primera, y Laudato Si, la segunda, que también Laudato Si es el inicio del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Esta tercera encíclica también es tomada de San Francisco de Asís, que decía a los hermanos, a los frailes: todos ustedes son hermanos. Y yo quiero que mis frailes se llamen hermanos menores. Todos hermanos. Eso significa la palabra fratelli tutti. Fratres, frailes,
todos, hermanos todos, y hace pensar a la fraternidad universal que el Señor ha venido a fundar. El reino de Dios a eso apunta, a formar de este mundo, de esta humanidad, una fraternidad universal. Y el Papa añade otra expresión que tiene su sentido para los que no se mueven dentro del ambiente cristiano, del lenguaje cristiano. Añade amistad social. Es decir, los mongoles, no los mongolitos, es otra cosa. Los mongoles o los habitantes de Mongolia, para decir un pueblo muy lejano, los chinos, no se mueven en el ambiente cristiano, pero son sensibles a una amistad social. El Papa, como quien dice, con esta amistad social vamos caminando hacia la fraternidad universal que Cristo ha venido a fundar. Entonces, como quien dice, es el paso previo, la amistad social. Entonces sabemos que es inspirada esta encíclica por San Francisco de Asís. Y sabemos que el Papa quiso firmarla el 3 de octubre, el día en que Francisco murió. Quiso firmarla junto a la tumba de San Francisco de Asís, en Asís. Sabemos que este Papa ha escogido el nombre de Francisco, y lo ha explicado él, precisamente por esta inspiración grande de este santo hacia los pobres y hacia la fraternidad universal. Y el Papa es muy fiel, va adelante siempre con esta inspiración. Sabemos, ahora vamos a escuchar el número 1 de esta encíclica. La organización de esta encíclica es precisamente por números. Es fácil para ubicarse. Son 284 números. Entonces, ahora vamos a escuchar el número 1. Carlito nos hace el favor de leerlo. Ahora, para la próxima vez, los que tengan esta encíclica, la traigan, porque alguien de ustedes puede leer el número que yo voy señalando. Así vamos interactuando y es mejor. Carlito, el número 1. Buenas noches a todos. Fratelli tutti. Escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las hermanas y proponerles una forma de vida con sabor a evangelio. De esos consejos, quiero destacar uno, donde invitan a un amor que va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí, declara feliz a quien ame al otro, tanto cuanto está lejos de él como cuando está junto a él. Con estas pocas y sencillas palabras, expresó lo esencial de una fraternidad abierta que permite reconocer,
valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. También el número 2. Vamos a escuchar también el número 2. Este santo del amor fraterno, de la sencillez y de la alegría, que me inspiró a escribir la encíclica Laudato Si, vuelve a motivarme para dedicar esta nueva encíclica a la fraternidad y a la amistad social. Porque San Francisco, que se sentía hermano del sol, del mar, del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Sembró paz por todas partes y caminó cerca de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. Como ejemplo de esta fraternidad universal, el Papa tomó una decisión, la primera en toda la historia de la Iglesia, de ir a visitar un pueblo de raíces musulmanas, Abu Dhabi. Ahí encontró un imán junto al cual hablaron largo rato y escribieron un documento precisamente que apunta a la fraternidad universal. Sabemos que esto también fue inspirado por San Francisco, cuando él visitó al sultán de Egipto, que estaba en guerra con los cruzados, los que representaban a los cristianos. Francisco, sin mirar a dificultades, inspirado por el Espíritu Santo, fue donde el sultán. Y al sultán le pidió de convertirse. Pero claro, el sultán no se convirtió. Sin embargo, era un hombre tan noble que sintió simpatía para este hombrecito cristiano que iba a él con sencillez, humildad, sin armas, completamente desarmado. El Papa, inspirado a eso, fue a Abu Dhabi e hicieron este documento junto a este imán, que es el personaje importante en medio del pueblo musulmán. Ahora, ¿cómo está organizada la encíclica? La encíclica tiene, podemos decir, 3 partes. La primera parte, las sombras, o sea, en qué mundo nos movemos, las dificultades que hay. Es el ver una realidad compleja, complicada por los seres humanos. Y luego, la segunda parte, el juzgar, el reflexionar sobre esta realidad. Las esperanzas, ver que a pesar de las sombras, también hay esperanzas que nos llevan a la tercera parte, que es cómo ir
de la realidad a la esperanza hasta el final. Entonces, ¿cómo progresar? Partiendo de las sombras en que estamos, tomando todos los motivos de esperanzas para poder avanzar hacia la fraternidad universal. Estas tres partes, ¿verdad? Empezamos con la primera parte, las sombras. El Papa empieza diciendo que hoy con los medios tecnológicos tenemos un mundo más cercano, pero no más hermano, lamentablemente. Es unas sombras. Es como con los medios que tenemos nos comunicamos en tiempo real, con la velocidad de la luz, con los pueblos más lejanos. Sin embargo, un mundo más cercano, pero no más hermano. Los sentimientos no viajan tanto con los medios que tenemos. Los sentimientos viajan con el amor, que tienen otras expresiones. Entonces, esta es la primera sombra, porque nos marca con una ilusión. Como nos comunicamos todo continuamente comunicados, creemos de ser hermanos, pero no podemos hacernos esa ilusión. Mundo más cercano, pero no más hermanos. Ilusiones que hemos tenido en estos últimos años. Es decir, la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los pueblos se unen y dicen, antes de hacer guerras, unámonos, dialoguemos, y ciertamente ha servido mucho. Sin embargo, muchos se han ilusionado de que ya no vamos a tener más guerras y tenemos tantas guerras todavía. Entonces entra un poco de desaliento. Es una sombra. Las ilusiones. Luego, la Unión Europea. La Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todos los países eran en guerra entre sí, 3 presidentes católicos, el de Alemania, el de Italia y el de Francia, pusieron la primera piedra de una unificación de Europa. Esperamos que se llegue hasta una unificación política, como Estados Unidos. Estados Unidos de Europa. El camino es largo, por cierto. Sin embargo, estamos en eso. Están en eso los países europeos. Pero no deja de ser una ilusión cuando vemos las dificultades que se encuentran en este camino. Y luego, tantas ilusiones más, el Medio Oriente, que una guerra después de la otra. Y también en América Latina, intentos de unificación, unificar también un poco la economía para prosperar como conjunto y reforzarse para comerciar con otros continentes. Esfuerzos, pero como que no cuajan. Son ilusiones, sin embargo, son sombras que se irán poco a poco.
hay nuevos nacionalismos agresivos. Esta es otra sombra. Nacionalismos agresivos que vuelven a lo propio y no les importa de los otros países. Nosotros conocemos algunos, y también en Europa hay estos impulsos, aunque hay que decir que no tienen mucha fuerza. Sin embargo, sí, hacen el camino difícil, el camino de la fraternidad. Lo hacen difícil. Los individualismos a nivel de naciones y a nivel de individuos. La anti-inmigración, la lucha contra los inmigrantes. Esto en Europa y aquí en nuestro continente. Que va más allá. Esta lucha contra los inmigrantes va más allá de un legítimo orden en el recibir personas que vienen de otro lugar. Va más allá, hay una especie de racismo, una contrariedad, una aversión cordial en el sentido negativo, visceral. Estas son sombras grandes. ¿Verdad? Y así la globalización solamente económica. Es cierto, nos comunicamos con todos los países, pero es solo económica. Y entonces los que dominan son las transnacionales. ¿Qué hacen? Se agrandan cada vez más y se comen las pequeñas empresas nacionales y hacen que las naciones se hagan cada vez más deudoras o sumisas a este poder de las transnacionales. Y la economía domina sobre todo. Eso es una gran sombra. Una gran sombra. Y luego también la ideología que tiende, es decir, la lucha a las ideologías que vienen, una lucha que viene del norte, del norte, sobre todo de Estados Unidos, Inglaterra y los países del norte en general. Pero sobre todo aquí en nuestro continente se ha vuelto una ideología dominante. Precisamente, el fin es quitar todas las demás ideologías para que quede una única ideología, la ideología del neoliberalismo, que dice que lo que cuenta es la economía, es el dinero, es la competitividad. Y lo han logrado bastante. Y esta es una gran sombra. El neoliberalismo salvaje, el capitalismo salvaje, donde lo que cuenta es el que tiene el dinero, no el trabajador. No la persona del trabajador. Son sombras muy grandes. Entonces, el progreso no puede ser solo económico y tecnológico. En nuestro lenguaje nos confundimos a veces y llamamos a la nación progresista la que está más adelante en el dinero, en la tecnología. No. Ignorar la historia. Entonces se quita en el estudio finalmente, incluso en el estudio se quitan las materias las materias humanas, como se dice, humanistas, la historia,
la filosofía, la antropología, para quedarse solo con el estudio de la matemática, de la materia exactas que están a servicio sobre todo de la economía. Y eso es muy peligroso, porque se empobrece el ser humano, se empobrece el conocimiento del ser humano y por lo tanto del crecimiento del ser humano. Se licúa el pensamiento crítico y la lucha por la justicia. Estas cosas que son fundamentalmente de la persona humana, preocupaciones por el crecimiento de la persona humana, se marginan. Se habla de manera despectiva, diciendo los soñadores, los poetas, los utopistas, utópicos, que sueñan y no tienen los pies en el suelo. En fin, son formas, son sombras. Entonces, es que toda generación tiene que aprender lo suyo. Y eso se hace a través de la historia. Y hay frases. Sin la historia, una nación no tiene futuro. Como la historia del pasado. Sí, pero para dar un paso adelante, tú tienes que tener el paso de atrás bien firme. Sabes dónde lo está poniendo, dónde lo pusiste. Si no, no puedes poner el otro pie adelante. Así es el caminar de un pueblo. Si no conoce el terreno que pisó, no va a conocer el terreno que va a pisar. Es cuando brota la cultura de la desesperanza y del descarte y de la contaminación ambiental y del cambio climático y la guerra mundial a pedazos y por etapa. Todo este lenguaje negativo viene de todas esas sombras. Entonces hay que conocerlas. Precisamente la ideología dominante no quiere que se conozca estas cosas. Porque no tiene necesidad de esas cosas. Antes bien, no quiere que se conozca. Porque si no, la gente se despierta y sabe para dónde va y sabe dónde está lo correcto, lo sano. Y no quiere ya esta homogeneización, homogéneo, hacer una civilización homogénea, una civilización homogénea en torno al dinero, en torno a la economía, a la economía grande, no la economía de la familia, de los pequeños, no la gran economía. Cuántas sombras, ¿verdad? Y entonces el consumismo destructor, consumismo, que un pueblo avanza en la medida que se consume. Pero consumir significa botar cosas, botar y contaminar. Y, claro, gastar cosas que otra gente necesita. El coronavirus ha dado un campanazo de alarma cósmica y todavía estamos en eso. Posiblemente estaremos otro año. Qué sacudida tremenda. Nos ha hecho entender que estamos en la misma barca
Esto esperamos que al final, a regañadientes, muchos, pero tendremos que entender que estamos en la misma barca. Si aquí no nos curamos todos, nos vamos a enfermar todos y no vamos a salir. Vamos a escuchar ahora el número 7 y después el número 29 y 30. Escuchemos. Número 7. Asimismo, cuando estaba redactando esta carta, irrumpió de manera inesperada la pandemia de COVID-19, que dejó al descubierto nuestras falsas seguridades. Más allá de las diversas respuestas que dieron los distintos países, se evidenció la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Si alguien cree que solo se trata de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. Se trata de tener otro paradigma. Ya conocemos esa palabra. El Papa dice, como todo creo que pensamos así. Después del coronavirus, tenemos que perfeccionar los medios que tenemos, las instituciones que tenemos. El Papa dice, no, esto sería una ilusión, un engaño. Se trata de cambiar el paradigma, o sea, un pensamiento muy diferente. El ejemplo de la economía. Si pensamos de que las cosas sigan funcionando como son, solo mejorar un poquito, no, aquí se trata de aprender que las cosas son de todos. La encontraremos más adelante, precisamente cómo progresar. Los bienes son de todos y por lo tanto son para todo ser humano y no que cada quien se las arregle con la ley del mercado que lo arregla todo. No, hay que cambiar estas ideas. Eso significa cambiar el paradigma. El Papa dice, este coronavirus tendrá que enseñarnos eso. Necesitamos otro paradigma, otro pensamiento fundamental, otra manera de ver la realidad. Vamos a escuchar el 30. 29 y 30. Globalización y progreso sin un rumbo común. Número 29. Con el gran imán Ahmad al-Tayeb, no ignoramos los avances positivos que se dieron en la ciencia, en la tecnología, la medicina, la industria y el bienestar, sobre todo en los países desarrollados. No obstante, subrayamos que, junto a tales progresos históricos grandes y valiosos, se constata un deterioro de la ética que condiciona la acción internacional y un debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad. Todo eso contribuye a que se difunda una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación. Nacen focos de tensión y se acumulan armas y municiones
En una situación mundial dominada por la incertidumbre, la desilusión y el miedo al futuro, y controlada por intereses económicos miopes. También señalamos las fuertes crisis políticas, la injusticia y la falta de una distribución equitativa de los recursos naturales, con respecto a la crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos, a causa de la pobreza y el hambre. Reina un silencio internacional inaceptable. Ante este panorama, si bien nos cautivan muchos avances, no advertimos un rumbo realmente humano. Número 30. En el mundo actual, los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan, y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría y globalizada, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión: creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. Este desengaño, que deja atrás los grandes valores fraternos, lleva a una especie de cinismo, que es la tentación que nosotros tenemos delante. Si vamos por este camino de la desilusión o de la decepción, el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. El aislamiento, no. Cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no. Cultura del encuentro, sí. Una cómoda indiferencia. No hay compasión, sino cinismo. Es un sentimiento difuso. Es una sombra grande. Es la realidad misma que gime. No es un castigo de Dios. Hay que tener cuidado porque de vez en cuando se oye decir, hasta un patriarca de Oriente dijo que era castigo de Dios, pero luego le afectó el coronavirus. Bien, nosotros sabemos que no es así. Vamos a escuchar el número 34. Número 34. Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No quiero decir que se trata
de una suerte de castigo divino. Tampoco bastaría afirmar que el daño causado a la naturaleza termina cobrándose nuestros atropellos. Es la realidad misma que gime y se revela. Viene a la mente del célebre verso del poeta Virgilio, que evoca las lágrimas de las cosas o de la historia. La reacción contra los migrantes son un signo de todo esto y de la pérdida del sentido fraterno. Hay una actitud, sí, de enemistad, de desprecio contra los inmigrantes. Lo hemos visto a orilla allá de México y de Estados Unidos, que se llega a hacer contra los inmigrantes. Igualmente, tal vez un poco menos, pero también en Europa. Es que tenemos que entender que el mundo es de todos, es de la realidad. El mundo es de todos y Dios lo ha hecho para todos. Ahora ponemos un pie ya en la segunda parte, las esperanzas. Ser como el buen samaritano. Esa es la esperanza, que tenemos una senda sencilla, fácil de comprender, que todos podemos recorrer. Y en la medida que cada uno hace el esfuerzo para recorrerla, en esa medida está contribuyendo a que las sombras se alejen y las esperanzas produzcan fruto de fraternidad. Aquí nuestra fe en Cristo nos dice, así es. Así es. El reino de Dios, de amor, justicia, paz, fraternidad y vida, está plantado, bien plantado, por Jesucristo. Por lo tanto, podrá ser muy difícil el avance, podrá tener muchas lágrimas, pero que el camino va. Nosotros queremos contribuir. Este es el punto nuestro. Porque uno dice, bueno, si va tranquilo. No, aquí ya en esa suerte se enrosca tu persona. El reino de Dios va, pero ¿tú qué haces? ¿Va con él o te quedas atrás o te vas? Porque si te vas, no avanzas con el reino de Dios. ¿Y tu vida qué va a ser? Entonces, el buen samaritano y el mundo tendrá que aprender esta parábola. Y gracias a Dios, el Evangelio ahora hay posibilidad de hacerlo conocer a todo el mundo. Yo veo casi todas las noches la noticia que da CNN porque hace un análisis de ciertos hechos que me parecen bien hecha.
aparte, ciertas cosas que cada quien tiene su visión. Pero me alegra mucho ver que la única presencia religiosa que hay en este canal, la única presencia religiosa es la del Papa Francisco. Cuando sale y dice, Dios nos ama con amor de Padre. Imagínense CNN visto por millones y millones de gente que de vez en cuando oye esta expresión. Y anoche también hubo una entrevista donde el entrevistador preguntaba ¿qué tienes que ver? ¿Qué te parece este Papa? Y la persona, que era también una persona importante dentro del canal, decía, a mí me interesa mucho esta persona. Yo estudio sus documentos porque dice cosas de fondo. Eso, hay posibilidades grandes de hacer conocer el Evangelio. Entonces la parábola del buen samaritano tendrán que conocerla muchos y al final los políticos tendrán que dialogar en torno, aunque no agarren el Evangelio, pero a la actitud del samaritano. Tener compasión. Esta palabra tiene que ser protagonista en el diálogo entre naciones. La compasión. Y es protagonista. Yo en estos días sigo siempre un poco los movimientos políticos, etcétera. La oigo ya cada vez más. La compasión, que es el rasgo principal de la personalidad de Jesús. La parábola del buen samaritano. Entonces les dejo esta noche esta tarea. Leer la parábola del buen samaritano con calma, espaciadamente, y ver los varios personajes. Entender qué es que mueve los varios personajes. Y pasado mañana, miércoles, seguiremos sobre esta pauta. Bien, entonces yo les doy la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Pase a ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bien. Buenas noches. Buenas noches, Fray. Buenas noches, Fray. Buenas noches a todos, Fray. Buenas noches. Buenas noches, Fray. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Tráiganla pasado mañana. Saludos. Chao, Muy bien, Fray. chao. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. A todos. Todas. A todos. Personalizado. Muy bien, Fray. Chao, Dios chao. Padre Mauro. Chao, chao. Chao, Padre Mauro. Bueno.